Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Como siempre, qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día martes 14 de diciembre. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Mil gracias por darnos siempre ese espacio, ese lugar que desde luego a lo largo de este año que está por culminar ha sido de mucha bendición saber que contamos como siempre con ese voto de preferencia y de reconocimiento al trabajo que se realiza desde la perspectiva periodística y analítica como la que este servidor Dios le permite desarrollar todas las mañanas. Así es que muchísimas gracias. Hemos sido siempre muy consecuentes con nuestro trabajo, muy responsable en manifestarles que esta es una tribuna. Es una plataforma de opinión periodística que no busca ni atacar ni defender lo indefendible. Se trata precisamente de proporcionarles a ustedes todas las herramientas pertinentes que tiene el análisis crítico para que usted pueda construir su propia lectura de los acontecimientos que marcan los temas importantes del país y en el mundo. Así es que desde ya, muchísimas gracias. Vamos de inmediato en esta hora y media de programa, desde luego a conocer dos puntos de vista, especialmente con la evaluación política del año en materia legislativa, en materia también de legislativo. En la primera parte estará con nosotros el doctor René Portillo Cuadra, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Actualmente él es diputado y jefe de la fracción del Partido Arena. Gracias por acompañarnos, doctor Cuadra. Ernesto, buenos días al pueblo salvadoreño. Muchas gracias al Grupo Megavisión por esta invitación para evaluar legislativamente cómo se ha comportado el presente año. Así es, efecto. Vamos en la segunda parte a contar con la presencia del asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, con quien también vamos bajo esa mirada, bajo esa lógica también, conocer desde la perspectiva los temas relacionados con el quehacer de la actividad política, económica y jurídica de nuestro país. Así es que desde ya tenemos una buena cartelera para que usted nos acompañe, quédese con nosotros, recuerde participar, es importante que usted utilice todos los cánones de respeto para formular los comentarios y preguntas que nos ayudan desde luego a enriquecer las temáticas que tenemos con nuestros invitados. Bueno, antes de poder hacer una evaluación política del año legislativo, que sin duda alguna hay mucho que tratar, quisiera comenzar un poco conociendo desde la perspectiva de usted. Para este día hay dos convocatorias de prensa, una por la alcaldía de Santa Clara en San Vicente y especialmente su alcaldesa Elba López. Junto al grupo concejal dará una conferencia para abordar temas políticos relacionados, dice acá, para el municipio. Esto sería este día a las 3 de la tarde en el Parque Central de Santa Clara, así como también el alcalde de San Bartolomé Perulapía, Ronald Ortiz. Este día martes a las 8 de la mañana estará también en un hotel de esta capital dando una conferencia de prensa. Hay mucha expectativa y quizás un poco predicciones que apuntan a pensar que van a anunciar su renuncia del partido Arena, sobre todo por los antecedentes que hay también de otros alcaldes que hemos conocido que han renunciado al partido Arena. ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que todos los ciudadanos que pertenecemos a partidos políticos tenemos el derecho de ingresar a ellos y de salir de ellos en cualquier momento en el que los intereses ya no satisfagan nuestras expectativas. Nos llama la atención que las personas que se están retirando del partido, todas han sido personas que han manejado fondos públicos, alcaldes, concejales, personas directamente vinculadas con el tema de corte de cuentas y algunos casos quizás en otras instancias. Nos llama la atención que sean estas personas las que renuncian y no militantes que no han manejado fondos públicos. He leído con preocupación en las redes sociales que alguna gente de estas han sido tocadas por estructuras partidarias financiadas desde otros lados, en donde les están ofreciendo impunidad y les están ofreciendo desvanecer exámenes de la Corte de Cuentas, les están ofreciendo obras a través de la Dirección de Obras Municipales, que ahora la preside el gobierno central. En ese sentido,
Nos preocupa este tipo de signos porque pareciera ser que están siendo presionados a tomar estas decisiones. Sin embargo, en política no hace falta el que se va ni estorba el que viene, de tal manera que es parte de los derechos políticos del ciudadano. A ver, usted dice que detrás de todo esto se podría pensar entonces, o existen pruebas de que hay intereses ajenos a querer de alguna manera desmontar la estructura, en este caso, que tiene el partido. Bueno, yo he leído en redes sociales, he leído muchos comentarios de personas que dicen o que afirman de que hay esas motivaciones, que existen esas motivaciones para poder implosionar al partido. Yo recuerdo una frase, yo todavía no era diputado, pero me la comentaron, cuando el FMLN gobernaba, el señor Lorenzana dijo una expresión que iba a implosionar a Arena en 1000 pedazos. No lo lograron. Durante la guerra, Arena fue un bastión de gobernabilidad para el país, le dio estabilidad al país y trajo la paz al país. Y había muchas fuerzas políticas en aquel momento que también querían destruir a Arena. Ahora no es la excepción. Somos la segunda fuerza política del país, con más alcaldes y con más diputados después del partido de gobierno, y es obvio de que quieren quedarse con todo el poder político para concentrarlo y para lograr este propósito. Muy posiblemente hagan ofrendas y prebendas de este tipo para lograr separar al partido. No lo van a lograr. Lo que sí es cierto es que es necesario una nueva dirigencia, es necesario una renovación que permita darle al partido no solo la opción de oposición, sino la opción de gobernar nuevamente el país. A ver, pero es más especulativo por las redes sociales, porque en las redes sociales se dice de todo, ¿verdad? Pero o hay fuentes que en su momento pueda confirmarse esta situación. Lo he leído en redes sociales, opiniones de personas que a mi juicio merecen muchísimo respeto en su opinión. Pero y esto intuye es lo que también detrás de esto sí, no hay otra cosa más allá que pueda ser lo que han expresado en algún momento algunos que se han salido ya o que se han separado del partido, de expresar su insatisfacción precisamente porque no ven la renovación y el cambio que debería de existir dentro del partido de Arena, doctor. Yo creo que este es uno de los temas pendientes que hay que hacerlo inmediatamente, que hay que hacerlo lo antes posible. De hecho, instamos a las autoridades actuales del Consejo Ejecutivo Nacional a que tomen decisiones rápidas, que tomen decisiones audaces por el bien del partido, porque una cosa sí me queda clara, el partido debe de renovarse, debe de actualizarse en función de los nuevos retos que plantea la política actual, sobre todo los desafíos que estamos teniendo como país. A ver, doctor, ¿usted está interesado en conducir el COENA? No, Ernesto, categóricamente te puedo decir que no tengo ninguna intención de dirigir el partido. Mi labor está centrada actualmente en el tema legislativo, en la coordinación de la fracción, y será la dirigencia del partido y las bases, sobre todo las bases, quienes decidan quiénes van a ser los dirigentes del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional. En lo particular, no tengo ninguna intención de correr por la presidencia del COENA. Doctor, ¿cuál es la tardanza? Bueno, esa es la pregunta de fondo. Exactamente, tú tocaste el tema que yo tampoco lo sé. No sé cuál es la tardanza, porque esto debió estar resuelto inmediatamente después de las elecciones. Se perdieron abrumadoramente las elecciones. El COENA debió haber puesto a disposición sus cargos para nombrar una nueva dirigencia. Yo te confieso que también tengo la misma duda que tú. No sé cuál es la tardanza. Lo que sí es cierto es que desde la fracción legislativa instamos a la actual dirigencia o a lo que ha quedado de la actual dirigencia de que hagan los trámites que sean necesarios para que se complete el Consejo Ejecutivo Nacional. ¿Y a quién le corresponde esa iniciativa? ¿Sería a una solicitud de la fracción? Sería una solicitud de las personas que quedan en el actual Consejo Ejecutivo Nacional a la Comisión Electoral Nacional del partido, a fin de que la comisión convoque a hacer los trámites respectivos para completar las vacantes que hay. A ver, en algún momento esa solicitud inmediata, la cual usted manifiesta de que debería, aunque no conoce las razones por las cuales se tarda, está en su momento, digamos, como exasperando o desesperando, y por esa razón estarán estas renuncias, provocando estas renuncias. Honestamente no lo creo, porque los diputados de nuestra fracción están trabajando en los departamentos. Hay liderazgos visibles, no solo de diputados, sino también de estructuras partidarias que están trabajando.
Por lo tanto, el partido no está ni desmontado ni desactivado. Lo que hace falta es una cabeza que conduzca, y eso es precisamente la urgencia de la que estamos hablando. Pero no creo que la salida de ellos esté motivada por el tema de la dirigencia. Hay otros intereses mucho más, quizá personales o de otra índole, que motivan algunas de estas salidas. Doctor, soy poco para concurrir a veces en lo especulativo, y especialmente cuando no hay una fuente directamente que sostenga lo que yo planteo o pregunto. Pero se corre el rumor, se dice mucho de que lo que a Arena y a otros partidos lo que le espera es desaparecer del espectro. En realidad creo que eso es lo que espera el oficialismo. Es decir, quienes desean eso es el oficialismo, porque las dictaduras así es como se forman, desapareciendo a los partidos de oposición, concentrando todo el poder y formando un país autoritario a partir de que no hay voces críticas, y esa es la mayor aspiración del oficialismo. Pero la gente está pensando totalmente diferente. La gente está pensando en fortalecer la democracia, y los partidos políticos son los vehículos a través de los que interactúan los ciudadanos e intermedian el poder político con la gente. A eso se le llama el contrato social. Entonces, en una democracia existen los partidos políticos. Por eso es que nuestra Constitución dice: se prohíbe la existencia de un partido único. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que aspiran las dictaduras. Y no pretendo hacer leña del árbol caído. Aclaro este punto porque se da, digamos, el citatorio, la invitación para usted para venir a hacer una evaluación del trabajo legislativo, que es parte de una competencia muy importante que desarrolla una fracción como la de ustedes. Pero se da también en el contexto de este anuncio que han hecho público estas alcaldías, y que todo apunta que precisamente sobre esa línea de acción va. ¿De qué replanteamiento o cómo se va a replantear Arena frente a toda esta situación que usted dice, ¿verdad? Una maquinaria que quiere tener el dominio y de la cual ustedes han sido críticos, que ha sido uno por el lado judicial, la parte legislativa, que obviamente tienen ellos la mayoría, y no digamos el ejecutivo, que tiene también toda la parte territorial, si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, ¿cuál es, digamos, cómo se va a replantear? ¿Cómo piensa replantearse? ¿Quién debe de estar al frente de Arena? Sobre la primera pregunta, difícilmente te puedo decir cómo se debe de replantear, porque creo que ese va a ser el trabajo de la dirigencia que se elija. ¿Qué sería? Ellos habrán de decidir. ¿Y qué perfil debe de tener esa nueva? Yo creo que tiene que tener dos perfiles básicos. Uno es que sea integrada por personas que no tengan absolutamente nada que ver con señalamientos de ninguna clase. Dos, la renovación también implica que los jóvenes que por años han militado en Arena, que han sido fieles al partido, al país, que han trabajado por el cambio, ahora deben de engrosar esas filas de la nueva dirigencia, y que esta dirigencia sea la mixtura entre la experiencia y el empuje de una juventud de Arena que desea tomar decisiones importantes en el país, y que precisamente este es el momento de ellos. ¿Portillo Cuadra, por decirlo así, encaja en esa línea? Perdóneme. Lo que pasa es que yo no tengo ningún tipo de aspiración a integrar la dirigencia del partido, pero por otro lado debo de decirte de que nosotros hemos hecho las cosas de manera decente, de manera correcta. Hemos tratado de hacer de la política una parte del servicio hacia la comunidad, y gracias a Dios y al apoyo del pueblo salvadoreño, nosotros estamos sirviendo desde la Asamblea Legislativa con 12 colegas que también están sirviéndole a sus municipios y a su departamento. De tal manera que las viejas prácticas de las personas que metieron la mano en fondos públicos, algunos están en Ghana, otros están en Mariona, otros en Nuevas Ideas, y otros están yendo del partido. Bueno, creo que ese es uno de los puntos frágiles que se ha tenido dentro del estamento político. Usted lo dice en términos generales. Ayer, por cierto, hubo una decisión judicial también de un ex miembro de un gobierno del partido Arena, ¿verdad? El señor Angelucci, que fue condenado, creo que a 13 años, ¿no? O sea, hablamos de casos en todo que ha sido un mal endémico dentro de lo que ha sido los últimos años en el país. Sí, definitivamente hablamos de casos.
hace unos 4 o 5 días también salió la lista y el informe Maninsky, donde aparecen más o menos 3 personas vinculadas al partido de gobierno. O sea que casos sí han habido en todos los partidos políticos. Por eso yo hacía la reflexión. Casos de corrupción, por ejemplo, se señala en el informe Maninsky de que uno de los temas principales es el mal manejo y el esquema de corrupción en la compra de insumos durante la pandemia. Es delicadísimo, pues. Y personas vinculadas al partido Nuevas Ideas. O sea, ha habido, digamos, en todos los partidos políticos, personas que han abusado de los fondos públicos. ¿Hay razón para pensar que hay que renovar entonces todo el estamento político? Yo digo todo por supuesto que sí. Si vemos desde esa lógica, ¿no? Y aquí es donde viene parte de la respuesta a la segunda pregunta que tú hacías. Es que lo que pasa es que los partidos políticos como tal no cometen delito. De hecho, el Código Procesal Penal señala que cuando se le imputa a una persona jurídica un hecho punible, quienes tienen la calidad de imputados son las personas naturales que lo integran, que lo cometieron o que lo planificaron. Eso es lo que te significa con claridad, es que desde la ley se señala que las personas naturales que ejecutan un hecho y que lo planifican son los responsables. Los partidos políticos no. Yo, por ejemplo, no me atrevería a decir que los que votaron por Nuevas Ideas o son militantes de Nuevas Ideas son responsables por el mal manejo del dinero en la pandemia. No, quienes tienen responsabilidad son las personas que ejecutaron y acordaron los hechos. Igual es el tema de Arena, igual el tema del FMLN o de cualquier otro partido político, que por cierto es un tema que tiene que tener un tratamiento, digamos, de investigación serio en el país. Hay mucha emulsión en el estamento político si lo vemos desde el punto de vista de cómo, digamos, se han cometido esos pecados capitales. Ahora también se habla del tema de financiamiento de pandillas, por ejemplo. Correcto. De hecho, en el informe Maninsky se revela, digamos, que uno de los casos por los que se incluyó a algunos funcionarios de gobierno es precisamente por este tema, ¿no? Lo cual es delicado porque volvemos otra vez al punto. No significa que todos los funcionarios están metidos en eso, ni significa tampoco de que todos son responsables, pero hay personas vinculadas al partido de gobierno. ¿Qué piensa del caso de su ex compañero de fórmula presidencial, el doctor Omar Quijano? Nosotros desde el principio pusimos una posición, y la posición es dos aspectos que quiero clarificar. El primero es que el reglamento interior de la Asamblea Legislativa dice que una vez se dictamine el desafuero y no se alcancen los votos, se mandará al archivo y no se podrá reabrir por los mismos casos, emulando precisamente el precepto de la Constitución que dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. El diputado del Parlacen, Norman Quijano, está siendo juzgado 2 veces por la misma causa. Y segundo punto, a quien le compete decidir sobre la culpabilidad o inocencia o sobre los indicios o no de su participación en un hecho delictivo es al Parlamento Centroamericano, según el Tratado del Parlacen, no a la Asamblea Legislativa de El Salvador. De tal manera que nosotros no hacemos una defensa de este tema. Lo que queremos es que se respete el Estado de Derecho y sobre todo que se respeten las facultades de las instancias del país. Algunos miembros de la bancada CIAN lo señalaron a usted de no tener, digamos, como le interesa, o mejor dicho, en no haber aceptado la defensa precisamente de él en este proceso de antejuicio. Es que lo que pasa es que la bancada CIAN lo que quería es que yo asumiera la defensa para legitimar el proceso ilegal que ellos están haciendo. Y nosotros desde el principio dijimos, no nos vamos a prestar a esta situación, porque lo que ellos quieren es que nosotros, primero nos pidieron que formáramos parte de la comisión, les dijimos que no. Después dijeron que yo asumiera la defensa, tampoco les dijimos que no. Les dijimos que no precisamente porque ellos lo que querían es que nosotros legitimáramos con nuestra presencia y con nuestros votos este proceso ilegal que están siguiendo. Nosotros no nos vamos a prestar a eso. El problema que ellos tienen es un problema de prioridades. Porque cuando uno analiza con claridad qué es lo que está pasando en la Asamblea, y esto ya tiene que ver con el otro punto de la invitación, es que mientras ellos en la Asamblea están destituyendo jueces, hay aumento de los tomates, de los huevos de gallina, del gas licuado. Mientras ellos están hablando de tapar información, de ocultar información pública y volverla secreta en las instituciones, hay asesinatos, cementerios clandestinos. Mientras ellos están aprobando millones de dólares para el gobierno,
Hay miles de personas que se van a Estados Unidos de forma ilegal para poner el pan de cada día en la mesa de sus casas. Es decir, la agenda del pueblo no es la agenda de esta Asamblea Legislativa. Y esa es la razón por la cual la población ve con malos ojos que no se está legislando para la gente como le prometieron. Bueno, de hecho, parte de la, digamos, como de la bandera de acción que tuvieron las organizaciones que marcharon el pasado domingo fue precisamente el tema de la inflación, el tema del encarecimiento del costo y algunas violaciones que a criterio de las organizaciones se están llevando a cabo. Es que lo que pasa es que esta marcha multitudinaria del domingo... Fue la tercera, creo que es la tercera, doctor. Es la tercera marcha multitudinaria en contra de la entronización de un régimen dictatorial. Es que, mira Ernesto, este es el país al revés. Aquí la policía cuida cajeros chivos, pero no cuida a la gente. Aquí se ponen retenes para controlar marchas, pero no retenes para controlar la delincuencia organizada. Aquí se construye un hospital para chuchos, pero no se construye un hospital para pacientes cardíacos, hemofílicos o con cáncer. Aquí lo que pasa es que no se construye vivienda pobre para la gente que no tiene, pero sí se construye una ciudad Bitcoin. Entonces este es el país al revés, en donde se le está dando prioridad a otras cosas que no es lo que la gente esperaba del gobierno. Y por eso es que existe un alto desencanto y por eso la marcha multitudinaria del domingo. Es un año, ¿cómo lo puede calificar al cierre de lo que estamos hablando ya desde ese punto de vista? Entonces ya recurriendo, como usted dice, a la invitación que le hicimos para hacer una evaluación de cómo se ha trabajado en la Asamblea Legislativa. Yo creo que ha sido un año atípico, un año en el cual el gobierno debe de reflexionar que el camino y la trayectoria que lleva no es lo que la gente esperaba de ellos. La mayoría de leyes que se han aprobado en la Asamblea Legislativa son leyes para concentrar el poder, son leyes para ocultar información pública, son leyes para endeudar al país, son leyes para controlar los demás órganos y poderes del Estado y para desarticular la descentralización y el poder de los municipios. Entonces, cuando tú ves ese panorama en la Asamblea Legislativa y ves de que de todos los préstamos que han aprobado a partir del 1 de mayo hasta esta fecha, ninguno ha sido desembolsado porque el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID no le están prestando al país, producto del comportamiento antidemocrático del gobierno, tú ves entonces de que el país está al borde de una situación financiera caótica. Y esto lo digo con tristeza. Honestamente no me alegra que al país no le presten. Porque cuando al país no le prestan no se pueden financiar las políticas públicas que le sirven a la gente. Pero esto es lo que ha cosechado el gobierno con el comportamiento autoritario en todo lo que va del presente año. Recordemos que el mayor problema que ha tenido este gobierno es, y sobre todo la Asamblea, que con dispensa de trámite se aprueba el 70% de todas las iniciativas legislativas, es decir, sin discusión, sin participación. A eso hay que agregarle un tema que creo que es importante. Algunas de las leyes que se han aprobado con fines publicitarios, pero no con fines que le sirvan a la gente. Por ejemplo, hace más de un mes se aprobó una ley para la estabilización de los precios del gas licuado. Y se aprobaron más de 50 millones de dólares para bajarle el precio. A este momento el tambo de gas de 25 libras sigue valiendo $13.50, $13.80 o hasta $14 en la capital. Que por cierto, debo de plantear lo siguiente. A mí me extraña que las personas que no tenemos subsidio no nos dan factura a la hora de comprar el gas licuado. O sea, siempre me he preguntado eso. Usted que me está viendo, ¿le entregan factura a usted cuando le venden el tambo de gas? ¿Pero es de hoy o es que ha sido siempre? No lo sé. Lo que sí te puedo garantizar es que en este momento no se está haciendo. Pero volvamos al punto de fondo. Los millones de dólares que se utilizan en refuerzos para casa presidencial son dineros que van destinados a las comunicaciones, pero se les olvida que hay que arreglar caminos, que hay que arreglar escuelas, que hay que comprar más medicamentos. Entonces, como que las prioridades del gobierno no son la agenda de la gente. Y eso es lo que realmente tiene impactada a la población, porque dicho sea de paso,
Desde enero de este año, que había una inflación del 2.7%, a noviembre del 6.2%, significa realmente que estamos pagando 6 veces más por la canasta básica alimentaria que lo que pagábamos en enero, sin ningún tipo de política pública que frene esta situación. Te voy a citar un ejemplo. Nosotros hace 3 meses presentamos una propuesta de ley para disminuir algunos impuestos a la gasolina, porque la gasolina es un detonante disparador de precios. Disparador de precios. Sí, de acuerdo. Iba justo a preguntarle eso. ¿Qué espacios hay y qué han hecho desde la perspectiva de ustedes para, de alguna manera... Y te quiero comentar, a propósito de esto, que presentamos hace 3 meses esta propuesta y simple y sencillamente ni siquiera la discutieron, la engavetaron. Panamá hace 18 días acaba de aprobar exactamente la ley que nosotros propusimos para bajar los precios. Entonces, pareciera ser que no le interesa al gobierno el tema de ayudarle a la población, porque alguien puede preguntarse, mire, ¿y los tomates, la cebolla, las papas, por qué están tan caras en los mercados? Sencillo, porque el 70% del abastecimiento de las legumbres y frutas viene de Guatemala y pagan transporte, pagan gasolina. Y obviamente que esa gasolina que pagan de más, se la cargan al producto que le venden a la gente. ¿Quién lo termina pagando? La gente. La gente más pobre termina pagando esto. Entonces, el gobierno no se ha sensibilizado con algunos temas que son importantes. Tú me preguntabas qué hemos presentado nosotros. Bueno. Digo, porque ¿qué espacios hay para poder de alguna manera sostener todo lo contrario que pueda plantearse en una iniciativa que vaya en detrimento o que no se esté haciendo nada desde el seno del legislativo para controlar el tema de precios? Citando un poco el ejemplo que usted pone, que es una situación que mientras en la Asamblea Legislativa se están aprobando leyes, afuera tenemos un problema de inflación que está golpeando el bolsillo de los Nosotros, por ejemplo, hace un mes presentamos una ley para que se subsidiara el tema de las harinas, porque uno de los productos que está teniendo más impacto negativo en la economía familiar es el precio del pan. No se hizo absolutamente nada, no se discutió, se engavetó y se mandó al archivo. Ya hay otros países de Centroamérica, como concretamente el caso de Guatemala, donde ya propusieron una ley similar para bajar los precios de las harinas, porque también este es un tema, digamos, regional. Y puedo seguir mencionando otro tipo de propuestas que hemos presentado que no se han discutido, incluso otros partidos políticos también las han presentado, pero como son partidos de oposición no tienen o no tenemos ningún eco con el resto de partidos políticos que acompañan al oficialismo. En ese sentido, yo creo que el gobierno tiene que hacer un alto en el camino, reflexionar que la ruta que está siguiendo no es la ruta que la gente esperaba, y que se pueda realmente acompañar los proyectos reales de la población. Ok, me piden una pausa comercial. Mire, regresando un poco al tema de arena, me escriben y me dice Ernesto Alex Kravitz. ¿Lo conoce? Sí, claro. Se perfila como uno de los que podría estar al frente dirigiendo el COENA, ¿no? O al menos como propuesta. Nosotros como fracción legislativa vamos a trabajar con las personas que las bases decidan. Con esas vamos a trabajar. ¿Qué piensa de Alex Kravitz? Yo tuve la oportunidad en la campaña de conversar con él. Entiendo que es un hombre que se ha desarrollado, un profesional que se ha desarrollado mucho su carrera diplomática, ¿verdad? Nosotros, como te digo, vamos a trabajar con las personas que las bases elijan como dirigencia y desde luego vamos a apoyar todo el esfuerzo. Lo más importante en este tema es que sean las bases quienes decidan quiénes quieren ser su dirigencia política. El tema de la renovación implica juventud, solo juventud al frente. No. El tema de la renovación no es una renovación biológica, es una renovación de pensamiento que permita que la dirigencia interprete correctamente la realidad del país y tome decisiones audaces en un momento como este tan crítico. Ok, voy a hacer una pausa, regresamos, gracias por estar con nosotros. Envíenos sus comentarios y sus preguntas y tratemos la manera de ser coherentes para saber que un programa como este tiene como bien y misión presentarle los diferentes puntos de vista relacionados con el país. Aprovechen el hecho de no tener a alguien que no sea concordante con su pensamiento, no es el hecho de que esto no procede.
Por favor, participen, envíenos comentarios, nos interesa conocer su opinión. Vamos a la pausa y regresamos. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros, el doctor René Portillo Cuadra, esta mañana en una evaluación política legislativa con relación al cierre para este año que está por concluir. Doctor, el tema de las sanciones que en su momento se ha conocido de parte de Estados Unidos ha venido de alguna manera a dejar en clara que la tensión obviamente está a la vista, no son muy buenas entre ambos países. Sin embargo, hay un elemento importante que quiero recoger desde la perspectiva de usted, sobre todo cuando el gobierno y particularmente el discurso del presidente Nayib Bukele es precisamente que la soberanía no está en venta. Un término que ocupó precisamente bajo la idea de decirle a Estados Unidos, sí, podemos seguir siendo amigos, podemos trabajar, valoren lo que se está haciendo en el combate al narcotráfico, en los golpes que se le están dando, en la incautación de drogas, en detener también esfuerzos para evitar la migración, que es uno de los grandes problemas de seguridad que ellos están viendo. Pero la soberanía no está en venta. Es decir, los cambios que en su momento se han hecho desde la lógica del Ejecutivo. Yo lo que creo es que esta excusa de la soberanía es como una palabra que se ha utilizado para no asumir la responsabilidad de un señalamiento serio. Anoche estaba nada menos leyendo qué otros países y funcionarios han sido mencionados en el mundo en la ley Magnitsky. Gente de República Dominicana, de Guatemala, de Azerbaiyán, de China, de Rusia. Y las personas que aparecen mencionadas les antecede todo un historial de violación a los derechos humanos y de corrupción. De hecho, hay un militar mencionado por haber sacado confesiones de delitos de manera extrajudicial, una clara violación a los derechos humanos. En ninguna parte del mundo se ha esgrimido el tema de la soberanía para no asumir una responsabilidad del Estado. Por lo tanto, me parece que no anda por ahí la explicación. Ante una situación de esta magnitud, yo creo que lo que el mandatario debería de hacer es activar las instituciones del Estado para que investiguen esta situación. Yo recuerdo dos anécdotas que también los salvadoreños la recordarán. Hace unos días falleció el expresidente del Banco Central de Reserva, que Dios en gloria lo tenga, un hombre probo y honesto, un profesional de primer nivel en el país, que llegó a una de las comisiones de la Asamblea y aceptó, contra documentos en mano, que el gobierno sí había recibido 1.500 millones de dólares durante la pandemia y que estaban depositados en el Banco Central de Reserva. Y eso le costó que lo quitaran. Posteriormente, aparece este informe, el primero de la lista Engel y este informe de la ley Magnitsky, y lo que se dice es que eso no es cierto. En lugar realmente de asumir la responsabilidad, investigar, y si no tienen nada que ver porque las instituciones nacionales deciden que a través de la investigación no se cometió ningún ilícito, entonces mostrarlo al mundo. Pero si la primera reacción es no investigo porque no es cierto, lo que queda en entredicho es la segunda parte de la ley. Y aquí es donde quiero contarte. O sea, las repercusiones que ustedes ven puede ser desde qué punto de vista. No las que nosotros vemos, o sea, las que la ley dice. O las que pueden estudiar según las que la ley dice. Magnitsky lo plantea como sanciones. Pero te quiero comentar por qué se dio la ley Magnitsky. Te lo quiero comentar porque eso es parte de los antecedentes de esta ley. Esta ley se promovió
porque las instituciones nacionales en cada país provocaron la impunidad. En estos casos que te acabo de mencionar, los países no fueron capaces de administrar justicia de manera pronta y eficaz. Y ante la inoperancia y estímulo de la impunidad, aparece esta ley de orden global. Y eso es lo que está pasando en el país. Es decir, los 12 casos famosos aquellos de la corrupción señalados por las CICIES, que el mismo presidente trajo al país, esos casos, en lugar de investigarse, dicen que no tienen asidero y los tienen engavetados. Esa es impunidad. Y ahí es donde opera el tema de la ley que estamos hablando. Entonces, a nosotros nos queda claro que no es anteponiendo la soberanía como vamos a resolver los problemas del país, sino que es tomando las decisiones correctas. Porque a 2 años y medio de gobierno del presidente Bukele, si hay algo que se ha privilegiado es ocultar información pública y darle impunidad a sus propios funcionarios. Y ahí es donde realmente la ley no puede ser para los opositores, pero para mis funcionarios no. Porque eso lo que hace es que la comunidad internacional y la nacional empieza a desconfiar del sistema. Es bueno lo que está pasando en el país desde el punto de vista de eliminar todos esos vicios de corrupción, sí, incluyendo los que hasta actualmente usted identifica, sí, que están dentro del gobierno. Sí. Yo te voy a decir que en porque este caso muchos a lo mejor estarán pensando, bueno, y el doctor René Portillo Cuadra, ¿de qué corrupción está hablando? De la que su partido desarrolló durante 30 años. Que están presos, ¿verdad? Que están presos. Los que metieron la mano bajo la bandera tricolor están presos. Algunos. Bueno, no sé de cuáles tú crees que son culpables y no lo están. Hay casos que no han sido investigados y que por ejemplo, bueno, ahí podemos ver todo el proceso de la bancarización que pudo haberse hecho. Que no... ¿Y tú crees que el proceso de la bancarización fue delictivo? Tal vez no me corresponde a mí hacer calificativos de esa naturaleza, pero yo le traslado un poco, digamos, en ese escenario, si hablamos de que verdaderamente aquí unos son malos y otros son buenos. Sí. O sea, por eso yo le hacía la pregunta, un poco coronándola, si es que lo que está pasando en el país es una catarsis importante, pues, porque... Sí, es una catarsis importante, pero el país no vive de catarsis ni de popularidades. O sea que hay que olvidar, a su criterio, hay que olvidar la corrupción de todo el pasado. No, y precisamente porque no hay que olvidarla, hay que juzgar a todos por igual. Yo se lo hice ver, o sea, estábamos hablando Yo creo firmemente que en este tema el presidente ha dado noticias buenas y noticias malas. Porque fíjense que en ese Solo termino la idea. Sí, no, pero quiero acotar esto, porque hablando de Estados Unidos, y lo dice el oficialismo, aquí estoy un poco trasladando las inquietudes que también en ese escenario se manejan. ¿Cómo es posible de que se estén sacando casos simplemente al actual gobierno y no se esté tocando temas de corrupción que en el pasado obviamente están a la vista? Usted mismo dice, pues hay algunos que están ya judicializados, presos, y otros que en ese mismo discurso no lo están. Entonces, ese es un poco digamos. En este momento el gobierno tiene todas las herramientas, algunas legales y otras ilegales, para poder combatir la corrupción, venga de donde venga. Yo más bien te lo plantearía al contrario de lo que tú me lo estás diciendo. Porque en este gobierno lo que se ha combatido es la corrupción de otros, de los opositores, pero no la de este gobierno. Ahora te hago yo la pregunta, ¿tú crees que eso es bueno? No. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, fíjate, cuando yo te decía, el presidente ha dado noticias buenas y noticias malas, porque hay que verlo con transparencia. Cuando el presidente de la República separó al anterior ministro de Agricultura por señalamientos de compras irregulares y separó al señor Aguilar, que era del FONAES, también por adquisición de ventas irregulares, aun cuando estas personas no han sido juzgadas, la noticia fue buena. La noticia fue buena porque al menos al 50%, pero sí cumplió su promesa de separar a los que metieran la mano. La pregunta es, ¿qué pasa con los demás casos? Yo te quiero ser bien sincero en este tema. Un señalamiento de esta naturaleza es grave. Por lo tanto, uno no puede partir de que son culpables, sino que tiene que partir de que son inocentes, que sean vencidos. Que se tiene que investigar lo que el informe dice
y si resultan culpables, deducir responsabilidades. Pero si no se investiga y no pasa nada, nunca vas a saber al final si era correcta o no la actuación de los funcionarios. En este marco, debo de ser sincero, me preocuparon algunas declaraciones de un funcionario ayer que decía de que los periodistas tenían que ser encarcelados o tenían que ser procesados por divulgar esta información. Bueno, fue Javier Argueta que en su momento el artículo 100, y que viene en unos minutos está con nosotros. El artículo 191 del Código Penal establece: no son punibles los juicios desfavorables a la crítica política y tampoco lo son los reportajes o investigaciones periodísticas. Eso lo que exime es de responsabilidad penal al periodista, porque él lo que hace es trasladar una información, no juzgarlo, no difamarlo. Me preocuparon un poco porque yo sé que el funcionario que las dijo es un abogado no solo muy competente, en lo particular le tengo mucha estima, pero creo que se equivocó en esas declaraciones. Creo que se equivocó porque ahí está atacando el corazón de la libertad de información y de prensa. Algo que no solo está regulado en la Constitución, sino en el derecho internacional. Y creo realmente que los periodistas no tienen la culpa del tema de la corrupción en el gobierno. Entonces, por eso es que creo que el presidente de la República debe de dar un giro de timón al país y sobre todo en la conducción, porque el que fue votado, voy a cambiar la palabra porque no es votado, el que fue electo con una cantidad de votos suficientes que demostraron un liderazgo y un recambio, él está obligado a no defraudar a la población que votó por él. Pero lo que está ocurriendo en el país no es lo que la población esperaba, porque no vamos por el rumbo correcto, ni en el tema económico, ni en el tema político, ni en el tema financiero. Criterio, ya para finalizar, porque el tiempo se nos fue, y a propósito, Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, viene en unos minutos en la segunda parte. Un poco, ¿cuáles son las cosas que el país debe? Porque mientras escucho el discurso de la oposición, basado en ese principio de que las cosas se están haciendo mal, por otro lado tenemos metas de crecimiento económico que están siendo reconocidas por organismos internacionales, que el país va a tener una buena tasa de crecimiento. Mira, económico. qué interesante lo que acabas de decir. Yo lo traía anotado aquí. Y ese crecimiento económico del que se jacta el gobierno te ha llegado a ti. Tú que estás pagando más por el pan, más por los tomates, más por el pasaje, por el alto costo de la vida, que le pedís a Dios que regresen tus hijos a casa. ¿Tú te sentís bien con ese crecimiento económico que dice el país que tiene? La bonanza que tiene el país te llega a ti. ¿Estás satisfecho tú con lo que está pasando en el país? Es que esa es la pregunta de fondo. Okay, pero también lo dicen organismos internacionales. Sí, no, por eso te digo. Monetario, CEPAL. En los gobiernos de Arena lo dice el país. Y en los gobiernos del FMLN también lo decía igual, que las cifras macroeconómicas estaban perfectas. Pero no era cierto. No, y no era cierto. Tampoco en tampoco es cierto. ¿Sabes por qué? Porque ese ha sido uno de los errores políticos de los tres gobiernos, de los tres partidos políticos últimos, que han centrado su visión en la macroeconomía y se han olvidado de la gente de a pie, de la gente que vive en casas de lámina y de cartón, la gente que no tiene empleo. De esa es la que se han olvidado. Y han visto las cifras macroeconómicas que van bien, pero la gente no tiene que comer, la gente no tiene empleo. Y eso te lo digo como una autocrítica de los gobiernos de Arena, pero también de los últimos dos gobiernos del FMLN. Me parece muy bien la transparencia y la honestidad con la que hemos hecho este análisis, porque al final, al cierre del año, lo que buscamos era precisamente conocer desde su perspectiva y como responsable de la fracción, cómo cierra el ciclo del trabajo legislativo y los temas de país de que hemos abordado. Bueno, quiero decirte para terminar que confiamos en Dios. Y sobre todo confiamos en que se tomen buenas decisiones, porque si el gobierno se equivoca nos va a ir mal a todos. Si el gobierno le va bien, nos va a ir bien a todos. ¿Pero qué está haciendo su fracción para proponer que verdaderamente ese rumbo? Ya te lo comenté, pero te lo puedo volver a repetir. Pero no es tomado en cuenta, me decía. Claro, y en ese tema
ya no tenemos nosotros que ver porque las decisiones se toman por mayoría. Pero sí quiero decirte que nuestro fiel deseo es que le vaya bien al gobierno, porque en esa medida nos va a ir bien a todos. Pero para eso se necesitan tomar buenas decisiones. El tiempo se me fue. Quiero agradecerle, como siempre, la disponibilidad de dar sus puntos de vista con relación a esta evaluación de cierre que estamos haciendo ya con motivo de la conclusión del año 2021. Gracias por haberme acompañado, doctor. Y vamos a entrar en la expectativa de lo que pase de estas conferencias de prensa, de la cual usted dice espera en su momento, digamos, o va en concordancia de lo que debería de ser Arena, claro, de inmediatamente elegir nuevas autoridades. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Le agradezco al doctor René Portillo Cuadra. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, nos acompaña también para darnos sus puntos de vista con relación a un análisis jurídico de país de temas importantes. Esto cuando regresemos. 7:19. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy especiales a toda esa comunidad de televidentes que están siempre pendientes de nuestra señal. Muchísimas gracias. De nuevo, insisto, somos una plataforma de opinión periodística que busca presentarles a ustedes los diferentes ángulos de los temas de país, en la medida que podamos presentarles, desde luego, aquellas figuras o elementos que le ayuden a construir su propia lectura, ¿verdad? Somos un medio de comunicación que buscamos el equilibrio en el análisis de los temas. Esta mañana quiero dar la más cordial bienvenida también, para hablar en consonancia de los temas de país, a el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Gracias. Buenos días, Ernesto, buenos días a toda la población salvadoreña y aquí a la orden nuevamente. Gracias, Javier. Has estado en el ojo del huracán con unas declaraciones desde el día de ayer que se han dado a conocer públicamente y que tienen que ver precisamente con el hecho de sostener de que todo aquel que pueda hacer críticas contra un funcionario de gobierno, especialmente de la prensa, pueda ser demandado. Aclárame un poquito esta situación. No es así. Vamos a ver, yo lo que dije es lo siguiente. Que el ejercicio... vamos a ver, la pregunta de la entrevista de ayer, de tu competencia. Sí. No, dilo. Estuviste con Moisés, ¿verdad? Con Moisés. Sí. ¿Qué posición tenía el gobierno referente a el tema de las sanciones que venían? Entonces yo le dije, ahí hay dos temas importantes y quisiera reiterarlo. Uno es que el presidente de la República ha dicho que no se va a proteger a nadie que haya cometido ilícitos. Siendo funcionario de este gobierno. Tan así que el presidente de la República pide al ministro de Seguridad Pública enviar una reforma al artículo 32 para los delitos de imprescriptibilidad. Esto es que a la Fiscalía no le ve del tiempo para accionar contra un funcionario público que ha cometido delitos de corrupción. Ahora, el presidente lo ha dicho en 3 ocasiones públicamente y lo ha dicho muchas veces en privado. No se va a perdonar ni a los funcionarios anteriores, ni a los actuales, ni a los futuros que cometan un ilícito. ¿Por qué? Porque va en contra de la población. Esa es una primera parte. En una segunda parte... Del contexto en el que tú dijiste esa declaración. De lo que lo dije. En una segunda parte, lo que yo decía es que si hay funcionarios que le atribuyen ciertas conductas ilícitas, entonces estos deben de defenderse. ¿Por qué? Porque el derecho a la audiencia y defensa es un derecho humano y un derecho fundamental en nuestro país. Eso está en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en la Convención de Naciones Unidas de Derechos Humanos, etc. Es un derecho humano como tal, es un derecho procesal. Pero también es el derecho al honor es un derecho humano y es un derecho fundamental derivado también de nuestra Constitución. Y si existen aquellos medios que dicen, yo tengo un video, yo tengo mi fuente, yo tengo
documentos, pero en aras de que se protegen como tal, pero te atribuyen una conducta delictiva. Yo recomiendo a los funcionarios que son señalados, decía ayer, y por cierto, lo recomiendo, que activen los mecanismos legales. Vamos a ver, ¿por qué? Porque el derecho al honor no es o no está abajo del tema de libertad de expresión. Okay. Por cierto, ¿No crees tú que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa? Ni siquiera tiene colisión. Okay. ¿Por qué? Ya te voy a leer una serie de disposiciones y la... Por favor, porque estamos para aclarar ese punto, porque me gustaría claro, que... Okay. El derecho al honor tú lo activas cuando tú estás seguro, obviamente, que no has cometido nada. Eso es un punto muy importante. Para el caso de los funcionarios públicos, esto es relevante lo que te estoy diciendo, porque cuando a ti te dañan el honor es porque es una atribución falsa a lo que te están diciendo. Y por eso cuando declararon inconstitucional la protección a los dueños de los medios, ¿te acuerdas tú? Que de hecho de ahí surge la ley de respuesta que hizo uno de los abogados de un periódico. Cuando declara inconstitucional, la Sala de lo Constitucional dice lo siguiente: hay dos derechos, uno de libertad de expresión y otro de libertad de información. Y habla de tres derechos más en esa sentencia: el derecho a la intimidad, el derecho al honor y el derecho a la imagen. Entonces dice la Sala, la libertad de información, que es para los periodistas, pero ojo, te quiero decir algo, se los dejó a las personas naturales también, o sea, a las personas comunes, que no son periodistas. La libertad la libertad de expresión hace referencias a críticas, hace referencias a señales, hace referencia a aspectos lingüísticos trasladados o trasladar el pensamiento sin hechos determinados. La libertad de información sí ya tiene hechos determinados. Y esos hechos, dice la Sala, pueden ser en dos vías. Una expresión donde yo te atribuyo una conducta a ti, un hecho, pero o lo he visto o me lo han contado. Entonces, esa es la fuente, dice la Sala en lo constitucional. Ahora, dice la Sala, ese hecho tiene que ser cierto, porque si no, dice la Sala, estaría dañando el honor. Y por tanto, el honor es protegido, no solo legalmente, protegido constitucionalmente. Una investigación que plantee cualquier medio, tomando como punto de referencia una fuente, como es el caso del Departamento del Tesoro, con el ejemplo que tú ponías, o de donde estamos hablando precisamente por esas declaraciones que involucra a funcionarios, no es digna de poder ser divulgada por un medio de Es una fuente. Si el Departamento de Estado lo dice, y yo lo replico como tal, es una fuente. Pero cuando yo, medio de comunicación, medios digitales específicamente, vengo y digo, tengo un video donde este funcionario público está cometiendo corrupción, dice la Sala de lo Constitucional, o tú lo vistes, así dice, o tienes fuente. Si yo tengo una fuente y es el Departamento de Estado, yo lo decía, para el caso del Departamento de Estado, para el caso de lo que ha salido referente a la Departamento del Tesoro, ¿sí? Del Departamento del Tesoro, también tienen derecho de audiencia y defensa como funcionarios, como personas, como humanos, y pueden defenderse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tú crees que no ha habido espacio? Bueno, no es que crees, no ha habido espacio entonces, porque muchos de ellos han estado abogando porque se aclare realmente en qué sustentan ese señalamiento. Por ejemplo, el ministro de Trabajo en su momento pidió que se hiciera... díganme dónde está mi... Es que es parte del avance que hemos tenido no solamente en la democracia, sino en los derechos fundamentales de los seres humanos. El Departamento del Tesoro, digamos el Departamento de Estado, es irresponsable a tu criterio entonces de los Estados Unidos, es irresponsable de emitir, digamos, esta información que ha retomado algunos medios. Si el Departamento del Tesoro, sea quien sea, cualquier país, tiene los elementos suficientes y elementos probatorios para, entonces lo que tiene que provocar es generar un derecho de audiencia y defensa. Pero tú no puedes atribuirle una conducta a alguien, y eso lo dijo la sentencia de la Sala de lo Penal una sentencia del Sala Penal en el año 2002, tú no puedes atribuirle a alguien una conducta que dañe su honor, que dañe su familia, que lo dañe socialmente, porque creo que fue así.
Entonces tú tienes que permitir ese derecho de audiencia y defensa. Ese es el caso del Departamento del Tesoro. En pocas palabras, alguien que me acuse tiene que demostrarme a mí. Tiene que demostrarlo, claro. Que es cierto lo que me está acusando. Y te quiero señalando. Y te quiero leer algo. Yo no sé si puedes poner el comunicado de esta asociación. ¿Cómo se llama? APES. APES, eso te iba a decir. Ahora, APES ya se pronunció también. Sí. No sé si tenemos ahí el comunicado. Yo te quiero comentar algo. Okay. Ayer me hablaron 3 amigos periodistas. Yo soy muy amigo de muchos periodistas. Vengo desde hace 13, 14 años. Y lo estamos abiertamente platicando acá porque el punto es ese, ¿no? De hecho, así como somos amigos desde hace muchísimos años, yo soy amigo. Entonces me hablaban 2 de un medio de oposición, llamémosle. Y me decían, mira, tenés razón. Si es que yo no puedo atribuirle una conducta a una persona en aras de investigación o porque la línea editorial de mi jefe, me decía, no te puedo decir de dónde, de mi jefe me diga, hacelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a tener consecuencias. ¿A qué me refiero con eso? Porque alguien va a activar, y ha pasado en El Salvador, va a activar una denuncia penal. Ojo, siempre y cuando tu honor ha sido dañado por ser falso el hecho. Cuando no es falso, lo que te toca es defenderte ante el tribunal. De nuevo, ¿estas investigaciones o estos señalamientos son falsos a tu criterio entonces y por los cuales a tu criterio ha recomendado todo funcionario que aquel que se sienta, digamos, señalado por un medio de comunicación, por un periodista, que lo demande? Porque ¿qué es lo que sucede? En los casos normales de judicialización de casos o infracciones administrativas, a ti te dan la audiencia para presentarte y tienes derecho a una defensa material y tienes derecho a una defensa formal. Entonces comienza un proceso. Cuando a ti te dicen tú eres ladrón, es porque ya te han condenado. Fíjate bien en ese comunicado. Veamos el comunicado de APES que condena y dice nuevamente, ahí te señala directamente, ¿verdad? Uno de los funcionarios más cercanos a la presidencia se pronuncia en contra del derecho de la libre expresión y al ejercicio. Pero yo te lo pregunté al principio sin antes leerlo. Te decía, mira, hay dos quiero cosas. leer, baja un poquito. Sube, perdón. Sí, subámoslo. Yo creo que el pueblo salvadoreño se dé cuenta de un tema interesante, porque ayer el mismo pueblo salvadoreño les decía una serie de cosas feas hacia esta asociación. ¿Por qué? Mire, dice, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice en su artículo 13, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de artículo 13. Pero no sacaron el artículo 11. Te voy a leer qué dice el artículo 11. Toda persona tiene protección a la honra y a la dignidad. No lo sacaron. De la Convención misma americana. Sí, pero no lo sacaron, por cierto. O sea, ellos sacan que hay libertad de expresión. Por supuesto que hay libertad de expresión. Es más, el presidente de la República es de los que más protegen la libertad de expresión. Si aquí maltratas a cualquier funcionario y no pasa nada. Pero te quiero leer esto, si me permites, Ernesto. Dice el artículo 11, 2 artículos antes de esa misma convención, que no lo sacaron, por cierto, dice: toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, la de su familia, en su domicilio, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Fíjate, y aclara más. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra injerencias o esos ataques. ¿A qué? A la honra. De ahí el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y su reputación. Yo te puedo seguir enseñando, pero no lo sacaron. Vamos a ver, vamos a seguir con esto porque me está pidiendo una pausa y me gusta extenderme con el tiempo para poder hacer la aclaración y te agradezco muchísimo, ¿verdad? El espacio que me das para hacer las aclaraciones. Y sigamos analizándolo. Sí, analizando, pero ¿dónde queda también el hecho de que todo funcionario público, no estoy hablando de este, estoy hablando de cualquier funcionario incluyendo público, de este, no importa. Podría ser otro gobierno. ¿Qué pasa cuando el funcionario público no está obligado a someterse al escrutinio? No, es al contrario. Vamos a ver, los funcionarios públicos tienen que tener un nivel de tolerancia más alta a la crítica, así dice la sala. O sea, o de apertura a la crítica. Las personas comunes y corrientes tienen más defensa en su honra, pero el funcionario tiene menos defensa. Ojo, al contrario, el funcionario público está más expuesto y por tanto tiene que tener, dicen las convenciones, dice la Relatoría de la Libertad de Expresión, dice la Sala de lo Constitucional, tiene que tener un nivel menos de protección o menos tolerante, ¿verdad? Sí. ¿Qué quiere decir eso?
que debe de aceptar la crítica. Lo que dice toda la normativa que te estoy leyendo, internacional, nacional, es que tú no le puedes atribuir hechos falsos a alguien. Y dice una sentencia de la Sala de lo Penal del 2002, y dice la sentencia de la Sala de lo Constitucional, y dice la Convención Interamericana que te estoy leyendo, y lástima que no te la pude enviar para que la pongamos, No, que ya la vamos a buscar ahí. aunque sea funcionario público, si tu honra es dañada con hechos falsos, tenés derecho a protección de las leyes. Esto es ejercitar una acción. Ok. ¿Qué es lo que a tu criterio hay detrás de todas estas investigaciones? No hay pruebas a tu criterio. Eso me lo ha sostenido. No, eso eventualmente, por eso insisto que tienen que defenderse. Yo, Ok, mientras no sean oídos y vencidos en yo juicio. vivo insistiendo. Pero es que, mira, regresando al punto y el que yo quería llegar es cuando te sometes a un escrutinio público, especialmente de cualquier funcionario. No estoy hablando de esos funcionarios. Partamos de lo que ha pasado en el... Ahí están muchos casos enjuiciados. Pero Ernesto, es que eso no es malo. Yo te voy a decir algo. Si alguien ha cometido actos de corrupción, si alguien, te voy a decir, si alguien ha negociado con pandillas, es más agravante todavía que un acto de corrupción. Porque es negociar con terroristas. Con la vida de la gente. O sea, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que si es cierto, obviamente tiene que pagar. Y que no lo dudes. Pero si no es cierto, le has dañado la vida, la honra a la familia y al funcionario. Claro. Entonces, ¿qué pasa si yo le pego a un niño y es protegido el niño y no es mi hijo? Yo incluso, aunque fuera mi hijo, y me llega a traer la policía. ¿Tengo que pagar sí o no? Sí tengo que pagar. Pero si de repente un vecino dice, mire, le estuvo pegando al niño y no soy yo, entonces yo tengo acciones contra el vecino. Me aclaras entonces que tus declaraciones de pedir actuar contra periodistas que dañen el honor se da como una especie de recomendación en vista de investigaciones que no que si son falsos los hechos. Sí. Okay. Es correcto. Sí, pues sí. No, perdón. Pero no crees tú que esto de alguna manera... No, pero espérame. Sí. Si son ciertos los hechos... Al contrario, esa es la labor periodística. Voy a hacer la pausa porque vamos a ampliar en esta parte, porque igual, ¿verdad? Le sucede a uno, a cualquiera, bueno, pero no somos un funcionario público, yo no lo soy, pero obviamente cualquiera te puede tildar. Aquí están unos diciéndome que anteriormente ya me había vendido al Partido Arena, y otros ya me están diciendo, ya me salió lo celeste acá. Pero es parte de la... Sí. Pero es diferente a que te prueben algo, ¿no? Es correcto. Ok, esa es la tesis que tú me estás planteando ahora. Voy a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Insisto, la idea de esta mañana, desde la perspectiva y opinión misma del asesor presidencial jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, que nos acompaña esta mañana, es conocer el fondo de esa declaración que ha venido de alguna manera a provocar ciertas reacciones en torno a, especialmente de la prensa, en torno a estos casos en los cuales funcionarios de la actual administración han sido mencionados por el Departamento de Estado y también por el Departamento del Tesoro con información relacionadas precisamente a supuestos casos de corrupción y también vinculados al tema de pandillas. El recomendar precisamente a los funcionarios que en su momento son señalados o cuestionados por periodistas retomando esta información, a tu criterio, ellos pueden tener la posibilidad de actuar para evitar que sigan dañando su honor. Eso ahora, es lo que digo. Ojo, sí. Eso es importante. El honor se daña en tanto no existen los hechos. Esto es importante mencionarlo. Y yo recomiendo, partiendo de la presunción de inocencia, que activen los mecanismos legales correspondientes. Porque tú no puedes activar mecanismos legales correspondientes cuando es cierto los hechos. Y cuando está documentada una noticia, que esa es la libertad de información, y precisamente los medios de comunicación y los periodistas sirven para fortalecer los pilares de la democracia. Sirven para la crítica, pero sirven también para descubrir ciertas oscuridades o anormalidades. Por ejemplo, todo el tema que se publicó de las anteriores treguas, las señoritas que metían las negociaciones de pandillas, todo eso nos ayuda a la población a, por ejemplo, evitar que un gobierno quede, o que lo voy a decir con todo el respeto,
eso ayudaba a la población a sacar y casi autoliquidar al partido Arena, por decirte algo, y al FMLN. Y lo estoy diciendo porque así es. O sea, el periodismo realiza una labor que es un pilar fuerte para la democracia. Okay. Dice la sala. ¿Valoras tú el ejercicio periodístico? Claro, yo soy amigo de muchos periodistas. Y mira, yo te voy a contar algo. Cuando estoy en entrevistas, normalmente hay preguntas, pero yo dejo que pregunten, porque a mí me encanta. Lo quiero decir con mucha responsabilidad. Nunca me has coartado el derecho de preguntarte lo que tengo que preguntar. Y lo hemos hablado. Preguntar lo que querrás. Lo digo abiertamente. Lo hemos hablado. ¿Por qué? Porque tengo... Como lo he dicho ahora, ¿no crees que con esas declaraciones atentas con la libertad de expresión? No, ya tú me lo respondes, o sea... Es correcto. Al contrario, yo soy muy... a mí me gusta leer muchas sentencias de el tema de libertad de información, incluso... yo conozco un poco mucho de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tanto a la libertad de expresión. Lo que pasa es que yo no puedo estar respondiendo en redes sociales, por ejemplo, a abogados malcriados de la oposición, o en este caso a APES, el comunicado es bien ofensivo. ¿Qué seriedad se le puede tomar? Pero además de eso, te sacan un artículo, que es el artículo 13, pero el artículo 11 no te lo saca. Ahora, la honra se daña y yo sigo reiterando a cualquier funcionario que vea dañada su honra, en tanto son falsos los hechos, que ejerza las acciones legales. Porque tú no puedes defender la honra si es lo que te decía el presidente. No, pero es que ni el presidente va a defender a nadie que ha cometido ciertos ilícitos. Entonces, no hay colisión de derechos fundamentales entre la libertad de expresión y la honra cuando hay hechos falsos. ¿Por qué? Porque ahí prevalece el honor cuando hay hechos falsos. Y dice la Sala de lo Constitucional en la sentencia 91/2007, el desprecio a la verdad produce la anulación de la libertad de información. Así dice la sala. O sea, tú no puedes ampararte en la libertad de información para atribuirle conductas a alguien. ¿Por qué? Okay. Si no existiera, por ejemplo, la difamación, etcétera. Ok, ahí está, mira, el artículo 11 de la cual tú hablabas, precisamente de la Convención Americana. Ahí está, gracias por ponerlo. ¿Sí? Esa convención es la que precisamente saca esta asociación, pero sacó el artículo 13. Ahora, ¿qué dice el artículo 11? Toda persona tiene derecho al respeto a su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas de su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, en su cuerpo, ni de ataques ilegales, o sea, falsos, a su honra o reputación. Por eso es que tu tesis es que esta información que ha sacado el Departamento de Estado y el Departamento de Tesoro no es verídica, no está aprobada contra los funcionarios. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, quitemos que sean ciertos los hechos o no, digamos que ellos estén documentados. Sí. El tema es que les den audiencia y defensa. Okay. El tema es que le diga, mire, es cierto esto, no. Y te imaginas atribuyéndole, porque a ninguno nos gustaría que lo señalaran y dijeran, yo estoy de acuerdo. Nadie. Y lo quiero decir, con mucho, no lo digo por defensa de ellos, no, obviamente, ¿no? Si tú señalas, tienes que probarme eso. Correcto, y es lo que te decía, ayer me hablaban 3 amigos periodistas, 2. De verdad, entonces ese es digamos, el aura, el ambiente por el cual tú dijiste, mientras no esté probado, pues usted pelear por su derecho. Ellos lo entienden, los abogados de la oposición lo entienden. Lo que pasa es que están haciendo agenda. Lo que pasa es que hay elementos de ataque al gobierno, en lo que puedas hay que atacarlo. ¿Tú crees? Ayer, por ejemplo, un abogado que después, en frente a frente, con el colega Moisés Urbina, decía, se me paran los pelos, algo así, que le hicieron bullying en redes sociales, de lo que he escuchado. Este muchacho constitucional, aunque sea electoral, conoce un poco. ¿Cómo es que se llama? Bueno, él. Eduardo. Entonces, Escobar. Conoce un poco. Claro que debería de conocer de libertad de expresión y sus límites, en tanto la honra es dañada, sino que lea la sentencia 91/2007. Ahora, te insisto, si son hechos falsos, Ernesto, a cualquier funcionario, no solo a los señalados en la lista, deben de ejercer acción. ¿Por qué? Porque lo que me decían los periodistas que me hablaron ayer, tenés razón, yo no puedo ser, porque ellos me decían, hay un código de ética periodística, y me lo comentaban. En ese contexto es que se dijo el tema. ¿Hay protección a los ciudadanos? ¿Hay protección a los funcionarios que les atribuyan hechos falsos? Totalmente, totalmente. Y lo dicen las convenciones, y lo dice la Sala Constitucional, y lo dice el Código Penal incluso. Ok, a ver,
el doctor René Portillo Cuadra hace unos minutos lo decía, no me queda la menor duda de que sí se quiere censurar. De hecho, las declaraciones son una forma de intentar censurar a los periodistas cuando se hacen este tipo de menciones por gobiernos como el caso de los Estados Unidos. Yo creo que René tal vez no tenía el contexto de esta aclaración que me haces esta mañana. Posiblemente yo no sé, vamos a ver, pero él es doctor en Derecho también. Aunque creo que él es laboral, pero igual, es abogado. Vaya, pero mínimo debe saber. Pero supongamos que no tenía el contexto y te dice que hay censura. Ojo, el artículo 6 de la Constitución, que es otro que señala, dice que la libertad de expresión y la libertad de prensa no podrá censurarse. Pero dice también que será penado conforme a las leyes cuando dañen el honor. Así lo dice. Ojo, ¿cuándo se daña el honor? Cuando son hechos falsos. Entonces, yo parto de que René, buen amigo, no tenía el contexto completo o está actuando como un diputado de la oposición que debe de montarse en el vehículo de ataque al gobierno. Ok, te están pidiendo pausa. Cuando regresemos, una evaluación también desde la parte jurídica de temas. Creo que es importante aprovechar tu presencia una vez ya y te agradezco mucho que nos permitas el abordaje de ese tema, igual como el propósito de hacerlo contigo y con cualquiera cuando son temas vigentes. Te agradezco mucho. Voy a la pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, me decía que querías aclarar otro elemento antes. Mira, de irnos solo te al quiero otro sacar tema. un caso de impunidad que quedó hacia una persona a quien aprecio mucho, un empresario muy correcto. En la administración de Arena. En la administración de Arena, O en la en administración de un presidente que está preso, esta persona, funcionario en ese momento, una persona sumamente correcta y que se ha cuidado siempre, denunció a 2 funcionarios, compañeros de él, de corrupción y le fue a presentar la prueba a ese presidente. Y le dice, aquí está la prueba que hay con pruebas. Y le dice, ya lo voy a ver. Le vuelve a llevar prueba y le dice al presidente, mira, no te metas mejor. Y cuando lleva al segundo funcionario con pruebas, entonces al día siguiente aparecen 3 en primera plana, 3 páginas sobre un acto de corrupción del funcionario que denuncia corrupción. Fue de conflicto de cosa interés. Inventada. Fue conflicto de interés, creo. Sí, pero se puso de acuerdo el presidente que está preso y el periódico. Y yo le dije un día, ¿y por qué no accionó? Porque su honor quedó dañado. ¿Cómo andarle explicando a la gente que usted es correcto? ¿Por qué? Porque se puso de acuerdo con el periódico, que por cierto ya no le daba declaraciones al periódico, porque este periódico se puso de acuerdo con la corrupción. Ojo con lo que te estoy diciendo. Casualmente, esa empresa también, yo voy a ir sacando algunas cosas hasta de evasión en algún momento, porque tú no puedes dejar en la impunidad esos temas. Es como que te diga a ti, Ernesto, a ti te están pagando de algún lugar para que digas eso. ¿Cuál es tu reacción? Demostrámelo. Demostrámelo. O si no, me demandas. Sí. Es que ese es el punto. Yo no puedo atribuir hecho falso. Te quiero comentar en qué terminó. En ese sentido fue tu declaración. Sí. Para recalcar de nuevo, reiterar. Yo estoy seguro que lo entienden, porque yo lo digo en el ámbito. ¿Tú crees que hay una agenda política que está moviendo? Hay una agenda política de ataque. De abogados. Y te quiero terminar que ese periódico hoy ataca mucho al gobierno. No es, voy a excluirlos para ir. No es el Diario de Hoy, por ejemplo, y te quedan 2. ¿Qué es lo que pasó con estos funcionarios? Que este funcionario que le sacaron 3 páginas denunció, están presos también. Es decir, al final todo salió a la luz pública, como dice la Biblia, y la justicia llegó. Okay, pero el caso de la honra de él quedó en la impunidad. A ver, pero hay un artículo del Código Penal, no recuerdo cuál es, si me equivoco. Declaración de testigos para los periodistas. No, 183 creo que dice que es legítima la difusión de información cuando la persona es figura pública, que es lo que te decía. Sí. ¿Verdad? Creo que se ve, ¿verdad? Sí.
Es lo que te digo. Cuando somos parte del ejercicio periodístico. Es más, te puedo aclarar más cosas. El nivel de tolerancia para los funcionarios, te insisto, debe de ser menor. Tú no estás limitando que la crítica se haga desde el punto de vista pero bajo la responsabilidad y fundamentos de los hechos. Al contrario, a los funcionarios deben de estarse verificando claro, e es la investigando. Fiscalización, si no, no tiene sentido. ¿Verdad? Esa es la fiscalización ciudadana. Y ojo, precisamente cuando tú lees los orígenes del derecho de libertad de expresión y del derecho de libertad de información, es esa. No restringir o no vedar o no censurar a partir de investigaciones. Ahora, lo que no puedes hacer es en ese ropaje atribuirle hecho falso, como lo que te estaba diciendo. Sí. Mira, Ernesto, yo lo ando contando y lo ando divulgando que te han pagado. Entiendo que el Departamento de Estado y también el Departamento del Tesoro no ha sido alimentado con información periodística. Entiendo que ha sido información de la Fiscalía, emitida por la Fiscalía. No sé, obviamente que no es esta, pero también de las CICIES, que en ese entonces... Por eso decía que para el caso del Departamento del Tesoro, ellos tienen esa política interna que se traduce a política externa, obviamente, para los países. Porque, ojo, a sus ciudadanos no se los aplican. Porque hay uno de los países que más defiende a sus ciudadanos en materia de derechos fundamentales, es Estados Unidos. Pero sí te lo aplican los extranjeros, ¿verdad? Sucedió un caso hace poco donde Rusia tomó reacciones contra eso. Claro, Rusia, digamos, a nivel de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? Porque Estados Unidos, si promueve los derechos fundamentales y los derechos humanos, es darle audiencia y defensa a los funcionarios. Ojo, insisto, se daña el honor en tanto son hechos falsos. Si no, pues tiene que pagar la gente lo que corresponda si ha cometido algún delito. A ver, hay un sesgo a todas luces en las expresiones y comentarios a favor del oficialismo, dice Daisy Murcia. ¿En qué sentido? Yo ya te pregunté, bueno, mira, ¿y no crees que es atentatorio? No sé, pero bueno, es lo que decíamos, aquí hay de todo. Dependiendo de donde yo me encuentre, así veo yo la categoría de entrevistas que sean. No, yo quizás lo que recomendaría, sobre todo a los abogados de la oposición, que ellos lo saben, es leer un poquito de jurisprudencia. ¿Tú crees que están tergiversando entonces o ocupando tus declaraciones? Esa es al final, digamos, la corona con la cual haces esta cosa. Están recibiendo mucho dinero, digamos, este bloque. Están recibiendo mucho dinero y lo menos que deberían de hacer es hacer bien su trabajo, digamos. Pero bueno, hay un ataque al gobierno, hay una agenda al gobierno por el tema de pérdida del poder, por el tema de que está funcionando el plan control territorial, por el tema que hay salud. A tu criterio, y siendo un conocedor de la materia, como tú mismo lo dices, hay una muy buena libertad de expresión en el país, una libertad de prensa. Si hay un país que tiene libertad de expresión es este. Si hay un país donde insultan al presidente, insultan a la familia del presidente, este bloque, insultan a cualquier funcionario. Ayer, por ejemplo, 3 periódicos se unen en un título. Ahora, yo conozco cómo es eso. Si yo fui director legal de la ANEP, se reunían los miércoles, llegaba Fusades, llegaba el Diario de Hoy, y lo siguen haciendo. ¿Eso es malo? No lo sé, pero ahí hacen agenda. En ANEP, todos los miércoles a mediodía, lo cuento, porque se reunían y de ahí hacen agenda. Hoy se reúnen otros que eran enemigos antes. Entonces, si hay una agenda contra el gobierno. Por eso es que me decía ayer el periodista que está en un medio contra el gobierno. Mira, tenés toda la razón, debemos de ser éticos. Me lo decía él. Y ojalá no investiguen quién es, porque... Bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido esta mañana y de nuevo hacer pertinentemente las preguntas que debo de hacer y por supuesto la responsabilidad tuya de poder o no respondernos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ernesto, y buenos días a todo el pueblo salvadoreño. Gracias también a todos ustedes, amigos. Siempre los invito a que precisamente ocupen sus opiniones, todas sus expresiones, para valorar que esta es una ventana de opinión donde tenemos el lado A y el lado B para que usted pueda construir su propia fotografía de los hechos, ¿verdad? Gracias nuevamente, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.